Cuando ingresé a las fuerzas internacionales en medio de la guerra en Medio Oriente, me encontré inmerso en un torbellino de culturas, conflictos religiosos, mafias locales, tráfico de drogas y tráfico de personas. Las implicaciones eran profundas y a menudo desgarradoras. La diversidad lingüística era abrumadora. En un solo día, podía escuchar árabe, hebreo, italiano, ruso, inglés y francés y otros idiomas. A veces, la comunicación se reducía a señas y gestos. Aprendí a decir paz y alto el fuego en varios idiomas, pero también descubrí que las palabras no siempre podían detener las balas. Las tensiones religiosas eran palpables. Las mezquitas y las sinagogas estaban separadas por una delgada línea de tierra, pero esa línea parecía insalvable. Me encontré en medio de debates apasionados sobre la tierra sagrada y las creencias profundamente arraigadas. A veces, la paz parecía más lejana que nunca. Las mafias locales operaban en las sombras. El tráfico de drogas y el tráfico de mujeres eran moneda corriente. A menudo, los civiles sufrían las consecuencias. La Cruz Roja trabajaba incansablemente para brindar ayuda humanitaria, pero a veces se veía atrapada en medio de intereses oscuros. Las operaciones de evacuación eran arriesgadas. Los civiles debían ser sacados de áreas peligrosas antes de que las tropas enemigas avanzaran. Desarrollamos estrategias de engaño para confundir al enemigo y proteger a los inocentes. A veces, la línea entre la verdad y la mentira se volvía borrosa. Las empresas multinacionales tenían sus propios intereses. A menudo, sus operaciones se entrelazaban con la política y la guerra. Me di cuenta de que la búsqueda de la paz no era solo una cuestión de soldados en el campo de batalla, sino también de fuerzas invisibles que operaban en las sombras. En medio de todo esto, conocí a Nick y Elena, dos almas valientes que luchaban por la paz en un mundo desgarrado por la guerra. Sus historias merecen ser contadas, y tal vez algún día, sus nombres se conviertan en leyendas. Capítulo 2. Sombras y esperanzas. En las calles polvorientas de una ciudad que una vez fue próspera, Nick y Elena avanzaban con cautela. La guerra había dejado su marca indeleble, transformando cada edificio en un escombro y cada hogar en un recuerdo distante. Nick, un ex soldado convertido en mediador, llevaba consigo no solo su rifle, sino también un libro de poemas que le recordaba que había belleza incluso en los lugares más desolados. Elena, una médica que había visto demasiado sufrimiento, portaba un pequeño estetoscopio que había pertenecido a su abuela, un símbolo de su legado de curación. Juntos, habían formado una alianza inquebrantable, dedicada a encontrar soluciones donde solo parecía haber preguntas sin respuesta. Su misión actual los llevó a una antigua biblioteca, donde se rumoreaba que existía un manuscrito que contenía el secreto de un artefacto misterioso. La búsqueda de este artefacto no era solo por curiosidad científica, era una carrera contra el tiempo para detener a aquellos que deseaban explotar el artefacto para fines nefastos. Las fuerzas oscuras que operaban en las sombras veían en este poder una manera de cambiar el curso de la guerra a su favor. Mientras exploraban los pasillos llenos de libros quemados y pergaminos olvidados, Nick y Elena se encontraron con un grupo de niños que se habían refugiado entre las ruinas. Estos pequeños supervivientes les recordaron la razón más pura para luchar, el futuro de las próximas generaciones. Con la ayuda de los niños, descubrieron una cámara oculta bajo la biblioteca. Dentro, yacía el artefacto, custodiado por un anciano que se presentó como el último guardián. Les advirtió sobre los peligros, pero también les habló de la esperanza que representaba el artefacto. Nick y Elena sabían que el camino adelante estaría lleno de desafíos. Pero con la sabiduría del anciano y la inocencia de los niños, se sentían listos para enfrentar lo que fuera necesario. Capítulo 3. Ecos del pasado. El mundo había cambiado, pero las viejas sombras persistían. Con la disolución de la Unión Soviética, se abrió un vacío de poder que muchos buscaron llenar. Nick y Elena, ahora veteranos de conflictos pasados, se encontraban en un paisaje geopolítico nuevo. La seducción del mal se manifestaba en nuevas formas, hermosa, bella y poderosa. Corrompía las almas débiles y codiciosas, aquellas que se dejaban llevar por la promesa de riqueza y poder a cualquier costo. Elena observaba cómo los ricos se enriquecían aún más, construyendo imperios sobre las ruinas de lo que alguna vez fue la esperanza de un mundo más justo. Nick, por su parte, veía cómo los ideales por los que había luchado se desvanecían en el aire, reemplazados por el cinismo y la avaricia. Pero en medio de la desesperación, una chispa de esperanza seguía ardiendo. Juntos, descubrieron una red clandestina de resistencia, compuesta por aquellos que se negaban a ceder ante la corrupción. Esta red operaba en las sombras, luchando contra las fuerzas que buscaban perpetuar la división y el conflicto. Nick y Elena se unieron a esta lucha, utilizando su experiencia y conocimientos para desmantelar las redes de poder que se alimentaban del caos. Su viaje los llevó a través de ciudades fantasma y campos de batalla olvidados, donde los ecos del pasado resonaban con cada paso. En una de estas ciudades, encontraron un antiguo laboratorio soviético abandonado.
Dentro, había evidencia de experimentos con tecnología que podía alterar la percepción del tiempo y el espacio. Era un descubrimiento que podría cambiar el curso de la historia, o destruir lo que quedaba de ella. Conscientes del peligro, pero impulsados por la necesidad de encontrar una solución pacífica, Nick y Elena se embarcaron en una misión para asegurar esta tecnología antes de que cayera en manos equivocadas. Su lucha no era solo por el presente, sino por el futuro de la humanidad. Capítulo 4. La red de la revolución. A medida que el siglo XXI se acercaba, el mundo se encontraba en una encrucijada. Las guerras por el control de los recursos petroleros, disfrazadas de luchas contra el terrorismo, revelaban la cruda realidad de líderes carentes de sinceridad. Sin embargo, en las sombras de estos conflictos, brotaba una revolución silenciosa, la revolución de la comunicación. Nick y Elena, conscientes de la importancia de mantenerse conectados, se adaptaron rápidamente a las nuevas tecnologías. Los nuevos teléfonos celulares, pequeños pero poderosos, se convirtieron en herramientas esenciales en su arsenal. A través de aplicaciones como WhatsApp, aunque supuestamente gratuitas, compartían información vital, coordinaban evacuaciones y difundían mensajes de paz. La Internet, esa vasta red que ahora conectaba a la mayoría de las personas, remodelaba el modo de vida. La información fluía libremente, desafiando fronteras y regímenes. Para Nick y Elena, significaba una oportunidad para unir a las personas en torno a causas comunes, para educar y para exponer verdades ocultas. En este nuevo mundo digital, descubrieron comunidades en línea de activistas y pensadores que, como ellos, buscaban cambiar el curso de la historia. Juntos, lanzaron campañas de concienciación, recaudaron fondos para los necesitados y organizaron protestas virtuales que resonaban en las calles reales. Pero con el poder de la tecnología venían nuevos peligros. La vigilancia y la censura se intensificaron, y los enemigos de la paz aprendieron a manipular la información para sus propios fines oscuros. Nick y Elena tuvieron que aprender a navegar en este mar de desinformación, protegiendo su privacidad y la de aquellos a quienes ayudaban. A medida que la década avanzaba, se dieron cuenta de que su lucha no era solo contra ejércitos y dictadores, sino también contra aquellos que controlaban el flujo de información. La batalla por la libertad y la verdad se libraba tanto en el ciberespacio como en el campo de batalla físico. Capítulo 5. Vientos de cambio. La primavera árabe soplaba fuerte, llevando consigo las semillas del cambio. Nick y Elena se encontraban en Túnez, donde todo había comenzado. Las calles vibraban con los cánticos de libertad y los ecos de la resistencia. Elena, con su conocimiento médico, se dedicaba a atender a los heridos en las protestas, mientras que Nick utilizaba su experiencia militar para asesorar a los manifestantes en tácticas no violentas de resistencia. Juntos, eran un faro de esperanza en medio del caos. A medida que el movimiento se extendía por otros países árabes, ellos seguían el flujo de la revolución, llevando su mensaje de paz y apoyo a cada rincón que tocaba la primavera árabe. En Egipto, se encontraron en medio de la histórica ocupación de la Plaza Tahrir, y en Libia, fueron testigos de la caída de un régimen. Pero la situación seguía siendo complicada. Aunque algunos líderes caían, el vacío de poder dejaba a muchos países en un estado de incertidumbre. Nick y Elena se dieron cuenta de que la lucha por la democracia y los derechos sociales no terminaba con la caída de un dictador, era un camino largo y lleno de obstáculos. En Siria, la situación se tornó aún más sombría. La guerra civil amenazaba con desgarrar el país, y la violencia se intensificaba día a día. A pesar del peligro, Nick y Elena decidieron quedarse, comprometidos con ayudar a los civiles atrapados en el conflicto. Fue en las ruinas de Alepo donde encontraron un nuevo propósito. Descubrieron una red de activistas que trabajaban en secreto para documentar los crímenes de guerra y difundir la verdad al mundo. Con su ayuda, Nick y Elena se embarcaron en la peligrosa tarea de sacar a la luz las atrocidades cometidas, con la esperanza de que la justicia prevaleciera. Capítulo 6. Entre las ruinas. La guerra en Siria se había convertido en un torbellino de destrucción. Nick y Elena, atrapados en medio del conflicto, luchaban no solo contra las balas y las bombas, sino también contra la desesperanza que amenazaba con consumirlos. El califato del Estado Islámico había surgido como una fuerza oscura y brutal. Sus tácticas eran crueles, secuestros, decapitaciones y atentados suicidas. Las ciudades que alguna vez fueron bulliciosas ahora yacían en ruinas, sus calles llenas de escombros y recuerdos dolorosos. Nick, con su experiencia militar, se unió a las fuerzas kurdas que luchaban contra el EI. Su objetivo era liberar las ciudades ocupadas y proteger a los civiles atrapados en medio del fuego cruzado. Elena, por su parte, trabajaba en un hospital de campaña, tratando a los heridos y viendo de cerca el costo humano de la guerra. En una misión para liberar Raqqa, la antigua capital del califato, Nick y Elena se encontraron con un niño llamado Ahmed. Sus ojos reflejaban el trauma de haber perdido a su familia y haber sido testigo de horrores inimaginables.
Nick le prometió que lo llevaría a un lugar seguro, pero sabía que la promesa era frágil en un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina. La lucha contra Elaine no solo era física, sino también ideológica. Nick y Elena se enfrentaron a la propaganda del grupo, que reclutaba a jóvenes desesperados con promesas de gloria y propósito. La batalla por las mentes y los corazones era tan crucial como la del campo de combate físico.